Bien, llegamos al tercer y último video, a partir del cual vamos a ver las configuraciones, las características de este estado de bienestar, y con esto vamos a terminar la clasificación de este estado de bienestar o de estado social de derecho, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver, estado de bienestar no es uno solo, es decir, no hay un solo tipo de estado de bienestar, no hay un solo tipo de estado social de derecho, sino que en cada momento histórico y en cada país se fue configurando de diferente manera y se fueron estableciendo distintas pautas para su funcionamiento. Los autores tradicionales, o por lo menos las autoras con las que estamos trabajando ahora, que son Susana Boneto y Piñeiro, ellas plantean que existen como que existen tres tipos de estado de bienestar. Uno es el estado de bienestar liberal, que es un estado de bienestar que genera transferencias escasas y que prevalece el mercado en detrimento de la seguridad social estatal. Esto no implica de que no haya seguridad social estatal, sino que siempre el mercado va a ser el que va a garantizar una renta mínima y es el que va a garantizar la producción y el que va a garantizar el trabajo. Y el Estado tampoco va a generar una transferencia, va a generar grandes transferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado tampoco va a colaborar desde el punto de vista de proveer de demasiadas pensiones, de demasiados seguros de desempleo, planes sociales, etcétera, etcétera, sino que va a apoyarse básicamente en el mercado y va a terminar apoyando más al mercado que a la sociedad en ese sentido. Después tenemos un segundo modelo, que es el modelo de estado social, de estado de bienestar corporativo, en donde lo que va a buscar el estado de bienestar es resolver las problemáticas de X grupos sociales y por lo tanto va a establecer políticas públicas focalizadas y ayudas sociales focalizadas a esos grupos que son los que el Estado considera que más lo necesitan, ¿no? Entonces, de esa manera, las reglas que va a ir generando de ayuda social, de seguridad social, de planes de seguridad social, etcétera, etcétera, van a estar adaptadas a esos beneficiarios en particular. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se van a establecer muchos estados de bienestar corporativos que van a buscar solventar a los veteranos de guerra, que van a buscar solventar a las familias que habían perdido a familiares durante la guerra, a personas que habían quedado desocupadas después de las crisis económicas. Entonces se focaliza en una ayuda en particular a un sector determinado. Y después tenemos el estado social, el estado de bienestar socialdemócrata, que básicamente el objetivo más importante, el objetivo primordial del estado de bienestar socialdemócrata es reducir las distancias entre las distintas clases sociales, ¿no? Entonces, lo que se busca es equilibrar, lo que se busca es equiparar a las clases sociales en un equilibrio, en un punto medio, en donde se busca sacar de la pobreza, se busca sacar de la indigencia y se busca un mayor equilibrio social. Entonces, de esa manera, ¿qué tipo de políticas públicas se aplican? Básicamente las políticas de universalización de la renta y de desmercantilización, porque lo que se intenta es que todos puedan acceder a todos los servicios y todos puedan acceder a la demanda y todos puedan acceder al mercado. Entonces, de esa manera no hay atención focalizada, sino que hay atención universal. Un ejemplo de este tipo de políticas es la asignación universal por hijo, donde no se discrimina a un sector por diversos problemas, sino lo que se busca es que llegue a todos, a todos los sectores, ¿no?
Sin embargo, Thurgon, un autor inglés, plantea también otra caracterización o otra tipología del estado de bienestar que ya no lo divide como lo dividían las autoras en estado de bienestar liberal, corporativo, socialdemócrata, sino que ya establece una división en 4 modelos de estado que son el estado de bienestar intervencionista fuerte, el estado de bienestar compensatorio blando, el estado orientado al pleno empleo y el estado orientado al mercado y con escasa política de bienestar. Porque es otra caracterización totalmente distinta, no totalmente distinta, es otra caracterización quizás un poco más amplia que la que nos daban Boneto y Piñera. El estado de bienestar intervencionista fuerte es aquel Estado que va a buscar combinar una política social muy fuerte y generalizada y universal con el compromiso del pleno empleo. Es decir, por un lado, una política social, seguridad social, apoyo a los sectores que más lo necesitan y por el otro lado, pleno empleo. Son los 2 pilares de este modelo intervencionista fuerte. Y que de alguna manera es el modelo de muchos países latinoamericanos a mediados del siglo XX, ¿no? Incluso el modelo que toma Argentina a partir del 45. El estado de bienestar compensatorio blando es un modelo de estado que que tiene prestaciones sociales generosas, es decir, aporta muchísimo a cubrir a los sectores menos favorecidos a través de pensiones, a través de ayudas sociales, a través de seguro de desempleo, etcétera, 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 porque lo que básicamente está buscando es compensar la inexistencia de empleo, la poca oferta de empleo, y ante esa situación el Estado busca intervenir y busca compensar esa falta de empleabilidad que existe porque diversas situaciones, crisis económica, etcétera, etcétera, hacen muchas veces que no exista el empleo en el sector privado y por eso el Estado sale a compensar esa situación a través de distintos subsidios, seguros de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos el Estado orientado al pleno empleo, que es un Estado que busca apoyar el desarrollo a través de un fuerte compromiso institucional con el sector privado, y que busca mantener el pleno empleo. Porque manteniendo el pleno empleo se desliga de la ayuda social y la política de bienestar, ¿no? Entonces, de esa manera hay un escaso compromiso con la política de bienestar, con las prestaciones sociales, pero hay un fuerte compromiso con la generación de empleo en el sector privado. Entonces, ese es un modelo de Estado que también se ha desarrollado en Estados Unidos en la década del 30 y 40, y que también en Latinoamérica ha tenido mucho que ver con el modelo desarrollista, ¿no? Y después tenemos finalmente el Estado orientado al mercado y con escasa política de bienestar, que tiene que ver con algunos países nórdicos de Europa, que en realidad han tomado el modelo de Estado de bienestar, pero no han provisto demasiados servicios sociales, demasiadas prestaciones sociales, y tampoco han intervenido demasiado en lo referente a la creación de empleo y al mantenimiento del pleno empleo, sino que ha sido un Estado que ha intervenido poco, porque las condiciones industriales, empresariales, como también la situación de la población era medianamente estable y no han sido afectados tanto por la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos se han podido recuperar rápido, y eso ha generado que intervengan muchísimo menos que los otros modelos de Estado, ¿no?
habiendo aclarado que no existe un solo modelo de Estado de bienestar y que no existe un solo modelo de Estado social de derecho, me gustaría ir cerrando este tema con lo que fue la crisis del Estado de bienestar, ¿no? Es decir, este modelo de Estado de bienestar, que tiene las 3 fases que hablamos en el primer video, llega al punto de la crisis a partir de los años 70 y específicamente a partir de la crisis del petróleo del 73, donde ya ese consenso que tenía dentro de la población y dentro de las instituciones y dentro de los partidos políticos y sindicatos de cómo debía manejarse el Estado comienza a resquebrajarse. Y comienza a resquebrajarse no por un motivo, no por una situación, sino por una gran cantidad de situaciones que hacen que el estado de bienestar no logre ese consenso que tenía al principio, ¿no? Y que tampoco tenga la expectativa de seguir sosteniéndose en el tiempo. Entonces, hay una crisis bastante interesante que se va a ir dando en el interior, hacia el interior del estado de bienestar, y que va a ser, de alguna manera, presionada por la crisis del petróleo, que va a generar una fuerte transferencia de los sectores importadores, los sectores exportadores, que va a generar un efecto económico bastante complejo, y que va a terminar afectando no solamente a los Estados Unidos principalmente, sino que va a terminar afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay una crítica o una crisis que se produce dentro del Estado y que se produce, perdón, que se produce básicamente por el gasto público, ya que en el modelo keynesiano el gasto público se repartía entre las empresas nacionalizadas, las empresas estatales, entre los servicios de infraestructura que el Estado iba creando, es decir, rutas, hospitales, escuelas, etcétera, 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 y las políticas sociales que el Estado debía mantener. Entonces, estos 3 ejes que son la base del gasto público dentro del estado de bienestar o dentro del estado social de derecho, va a ser tan importante que va a terminar afectando el funcionamiento del Estado. Por lo tanto, comienzan a surgir un grupo de teóricos y de economistas, de politólogos, economistas, etcétera, 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 que plantean la necesidad de la reducción del gasto público, arriesgándose a que se genere un estancamiento económico, o incluso a endeudarse para generar una salida económica a esta crisis que se había generado a partir del estado de bienestar, ¿no? Sumado a ello, sumado a lo del gasto público, vamos a tener la internacionalización del sistema financiero. Ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial surge el FMI y el sistema financiero internacional comienza a funcionar de otra manera. Los estados comienzan a demandar créditos a ese sistema financiero internacional, que les va a terminar impidiendo controlar las tasas de intereses que tenían al interior de su sistema económico y su sistema financiero. Esta internacionalización que se genera del mercado financiero va a impedir controlar al Estado, y por lo tanto va a dejar al Estado, a los distintos estados, supeditados a las recetas y supeditados también a la imposición de determinadas tasas que venían diseñadas y que venían desde el sistema financiero internacional. En cuanto al trabajo, tanto en Estados Unidos como en Europa, se comienza a utilizar el recurso de la inmigración de trabajadores de otros sectores menos desarrollados, como por ejemplo los trabajadores asiáticos, los trabajadores latinoamericanos, los centroamericanos,
para abaratar los costos del trabajo en las distintas empresas. Y también surge la otra estrategia, más allá de la inmigración de trabajadores no calificados para ocupar esos espacios en la empresa, surge la otra estrategia, que es exportar el capital y producir en otros países con mano de obra mucho más barata. Bueno, y ahí específicamente comienza la migración de determinadas empresas que dejaban su casa matriz en los Estados Unidos o en parte de Europa, pero trasladaban sus fábricas específicamente al sudeste asiático, entonces Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, etcétera, 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 van a comenzar a ser los espacios de producción de esas grandes empresas. E incluso acá en Latinoamérica también, Brasil, Argentina, Ecuador, etcétera, etcétera, van a recibir estas empresas que van a producir acá a un costo muchísimo menor de lo que producían en sus países de origen. Entonces, todo este proceso que comienza en la década del 70 se va a extender. Ahora, ¿cuáles son las respuestas que se le van a dar a la crisis, ¿no? Bueno, hay como tres sectores ideológicos o tres sectores teóricos que van a intentar dar una respuesta a esta crisis del estado de bienestar. Los neoconservadores, específicamente el neoliberalismo, básicamente va a decir la respuesta a esta crisis es desmantelar la idea de bienestar social a partir de impulsar el sector privado y las fuerzas de mercado. Es decir, tenemos que volver a las bases del liberalismo tradicional, necesitamos apoyar al sector privado, necesitamos fortalecer la mano invisible del mercado, porque el estado de bienestar es el culpable de tasas decrecientes de crecimiento, cargas impositivas, desalentar al empleo privado, desalentar al sector a través de altas cargas impositivas, como decíamos recién. Entonces, todo esto claramente atentaba contra el desarrollo, y por lo tanto había que volver al sector privado y desmantelar el bienestar social. Como les decía recién, cargas fiscales y normativas, y también el tema de los sindicatos que van a desincentivar el trabajo, y lo que se propone como salida son privatización de las empresas nacionales, flexibilización laboral, descentralización, bueno, todo lo que nosotros ya conocemos que ha sucedido en la Argentina en la década del 90, ¿no? Pero no es el proyecto neoconservador el único que plantea alguna salida, sino que también el neomarxismo también va a plantear alguna salida que va a decir que el modelo de bienestar claramente es ineficaz e ineficiente porque también es represivo, porque también es condicionante de un falso entendimiento de la realidad política y social dentro de la clase obrera, porque con estas pseudo conquistas lo que se ha logrado básicamente es eliminar la conciencia de clase. Por lo tanto, básicamente lo que el neomarxismo propone es desmantelar el estado de bienestar, que es un encubridor de la realidad y no una ayuda para los distintos sectores. Y finalmente, la socialdemocracia un poco no va a querer romper con el estado de bienestar, no va a abandonar los objetivos del capitalismo de bienestar, porque la propuesta socialdemócrata va a intentar sostener el pleno empleo, sostener el crecimiento económico, sostener la estabilidad de los precios y del bienestar social. Surge la idea de la tercera vía con Anthony Giddens, por ejemplo, donde plantea las ideas de economía mixta, es decir, un mix entre Estado y sectores privados.
no busca la privatización absoluta ni la descentralización ni el libre juego de oferta y demanda, sino que piensa en una economía mixta, en una economía donde el Estado intervenga y donde el Estado esté presente al momento de la toma de decisiones, ¿no? Y así es como llegamos a fines del siglo XX, y así es como llegamos al desmantelamiento del estado de bienestar. Bueno, espero que estos 3 videos hayan sido claros, que hayan podido entender la importancia del estado de bienestar, la importancia del estado social de derecho, su caracterización, su evolución, sus bases teóricas, sus bases económicas, la crisis del estado de bienestar, y que esto también nos permita repensar el modelo de Estado, no solamente nacional, sino también de nuestra provincia. En la clase que viene vamos a trabajar el Estado en Argentina y ahí vamos a poder aplicar los conceptos de estas 2 clases, los conceptos que vimos en la clase pasada, que tienen que ver con el nacimiento del Estado de Derecho y con el Estado liberal, y con todo lo que vimos en estos 3 videos, que son la evolución del Estado social de derecho, del Estado de bienestar, la crisis del Estado de bienestar, y bueno, y con ello el surgimiento del Estado neoliberal, ¿no? Espero haber sido claro. Si no, está el foro para que ustedes puedan dejar comentarios, para que puedan dejar dudas. La vamos a ir respondiendo, vamos a ir charlando, y posiblemente en la clase que viene, en el vivo de la semana que viene, ya podamos charlar, incluso evacuar todas las dudas que vayan quedando. Bueno, los voy a ir dejando. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido esclarecedor o algo esclarecedor estos videos, y nos estamos viendo muy pronto.